Filosofía en tiempos de no filosofía podcast. Bienvenidos al episodio número 12 y hoy vamos a hablar de los desafíos y las críticas al realismo, tanto al idealismo. En el anterior episodio hemos explorado la cuestión práctica del realismo y el idealismo y cómo se aplican en la práctica cotidiana o cómo se refleja en la práctica. Ambos enfoques no están exentos de desafíos y críticas y hoy nos vamos a adentrar en las principales cuestiones que enfrenta el realismo y tanto el idealismo. Entonces la reflexión sobre cómo estas críticas pueden ayudarnos a entender mejor las fortalezas y las limitaciones de estos dos enfoques nos va a dar una comprensión mucho más profunda. Recordemos que el idealismo se enfoca en la realidad tal como es, priorizando la pragmática y la adaptación a las circunstancias existentes. Por otro lado, el idealismo nos invita a soñar con un mundo mejor, guiándonos por principios éticos y visiones transformadoras. Y ambos enfoques han demostrado ser útiles en diferentes contextos. Y la toma de decisiones políticas hasta la lucha por los derechos humanos son fundamentales. Y también hemos visto cómo el realismo puede ser percibido como conformista, como cínico, mientras que el idealismo puede ser tachado como utópico o poco práctico, pero vimos que tiene su aplicación práctica. Entonces, a lo largo de la historia, tanto el realismo como el idealismo han enfrentado críticas significativas. Y estas críticas no solo provienen de filósofos políticos, teóricos, sino que también de enfoques más cotidianos, de la vida común, personas comunes. A continuación vamos a presentar estos desafíos, por ejemplo, en la visión del realismo y cómo existe una falta de visión transformadora en el realismo. Una de las críticas más comunes al realismo es que tiende a aceptar el status quo sin aspirar a cambios significativos, y esto puede llevar a una actitud conformista, resignada, donde se prioriza la estabilidad sobre la innovación o la justicia. Y la pérdida de valores éticos también constituye al realismo como crítica, dado que al enfocarse en lo práctico y lo posible, el realismo a veces puede ignorar consideraciones éticas y morales. Por ejemplo, en la política internacional, el realismo ha sido criticado por justificar acciones cuestionables en nombre de intereses nacionales. Y a corto y a largo plazo, el realismo suele priorizar soluciones inmediatas y tangibles. Y esto puede llevar a descuidar problemas a largo plazo como el cambio climático o la desigualdad social. Entonces también existen desafíos y críticas al idealismo, por ejemplo, la utopía inalcanzable. El idealismo a menudo es criticado por ser demasiado optimista o poco realista. Entonces sus propuestas pueden parecer utópicas o difíciles de implementar en un mundo lleno de limitaciones prácticas. Y el riesgo de frustración. Cuando los ideales no se materializan, el idealismo puede llevar a la frustración o al desencanto. Y esto es especialmente relevante en movimientos sociales y políticos, donde la expectativa alta puede chocar con la realidad. Y también la falta de pragmatismo. El idealismo a veces ignora las complejidades y los desafíos prácticos de la implementación de sus visiones. Por ejemplo, políticas basadas en ideales pueden fracasar si no se consideran antes realidades económicas y políticas y sociales de esos cambios en ese contexto que se quiere aplicar, ¿no? Y estos desafíos y las críticas invitan a reflexionar sobre cómo equilibrar el realismo y el idealismo en nuestras decisiones y acciones. Esto es muy interesante, dado que tanto el idealismo como el idealismo y el realismo tienen este enfoque de cambio
pero para aplicar el cambio se requiere una combinación de ambos. Y la pregunta aquí ¿es posible adoptar un enfoque que combine la pragmática del realismo con la visión transformadora del idealismo? ¿Y cómo podemos hacer esto? ¿Cómo se hace esto, ¿no? Un ejemplo de realismo es las limitaciones de la percepción. Nuestros sentidos y herramientas de medición son imperfectos, sabemos esto, lo que significa que nuestra comprensión de la realidad siempre estará mediada por estas limitaciones. Por ejemplo, en la física cuántica, el principio de incertidumbre de Heisenberg sugiere que no podemos medir con precisión absoluta ciertas propiedades de las partículas subatómicas. Entonces nuestras creencias, nuestros valores y contextos culturales pueden influir en cómo interpretamos la realidad. Y esto plantea dudas sobre la posibilidad de alcanzar una comprensión totalmente objetiva. Y si no podemos confiar plenamente en nuestras percepciones de la realidad, ¿cómo podemos basar nuestras decisiones en un realismo que presume objetividad? Otra crítica importante al realismo es que tiende a ignorar diversas perspectivas y contextos. Los realistas argumentan que lo que se considera como realidad, o lo que consideramos como realidad, puede variar según la cultura, según la historia y las circunstancias individuales. Entonces, un ejemplo de esto es en antropología. Se ha observado que en diferentes culturas tienen concepciones muy distintas de la realidad. Por ejemplo, algunas comunidades indígenas tienen una comprensión holística de la naturaleza que contrasta con la visión más fragmentada y utilitaria de las sociedades occidentales. Y en ética, el relativismo sostiene que no existen principios morales universales, sino que estos dependen del contexto cultural e histórico, y esto cuestiona la capacidad del realismo para establecer normas éticas y objetivas. Entonces, si la realidad es relativa, ¿cómo podemos aplicar un enfoque realista de manera universal sin imponer una visión particular del mundo? ¿Cómo hacemos esto? Ya vimos ejemplos de política exterior, vimos ejemplos de economía, desigualdad y también la falta de innovación, ¿no? Si los científicos y empresarios se hubieran limitado a lo que se consideraba realista, muchos avances científicos como la exploración del espacio, la creación de la inteligencia artificial, no habrían sido posibles. Entonces, requiere de un idealismo en el realismo, en la práctica, para que se desarrolle el avance de la sociedad. Y también los movimientos sociales, ¿no? A menudo surgen de una visión idealista que desafía las realidades siguientes. Si los activistas se hubieran guiado únicamente por realismo, es posible que no hubieran logrado cambios significativos como la abolición de la esclavitud, el sufragio universal, entre otros. Entonces, aquí podemos hacernos una pregunta: ¿cómo podemos evitar que el realismo se convierta en una barrera para el progreso y la innovación? Y es bastante interesante dar respuestas a estas preguntas y defender el realismo de las críticas. Por ejemplo, la realidad como base práctica, ¿no? La respuesta del escepticismo. Los realistas reconocen que nuestra percepción de la realidad puede ser imperfecta, pero argumentan que a pesar de estas limitaciones, la realidad sigue siendo el mejor punto de partida para tomar decisiones informadas y efectivas. Entonces, el realismo ha demostrado su utilidad en campos como la ciencia, la política y la economía. Y la medicina basada en evidencia ha salvado millones de vidas al basarse en datos empíricos a pesar de las limitaciones de la investigación científica. Los realistas también tienen esta mejora continua porque no afirman tener la comprensión perfecta de la realidad, pero sostienen que podemos acercarnos cada vez más a ella a través de los avances significativos sin pretender una objetividad absoluta.
Y hablamos sobre los hechos científicos, hablamos sobre la ética realista y de los riesgos de conformismo también. Entonces, los realistas argumentan que la innovación más efectiva es aquella que tiene en cuenta las realidades económicas, sociales y tecnológicas, ¿no? Y el desarrollo de energías renovables ha avanzado gracias a un enfoque realista que combina la investigación científica, ¿no? Incentivos económicos y políticas públicas. En lugar de buscar transformaciones radicales que puedan ser inestables o contraproducentes, los realistas abogan por cambios graduales y sostenibles, y esto permite adaptarse a las circunstancias y corregir el curso cuando sea necesario. Es muy interesante las críticas y las respuestas que nos da el realismo y siempre demuestran que este enfoque no es simplemente cínico y conformista, sino que busca equilibrar la practicidad con la aspiración a mejorar el mundo, al reconocer las limitaciones de la realidad y trabajar dentro de ellas. El realismo ofrece este marco, que es un marco sólido, para abordar problemas complejos sin perder de vista los ideales. El idealismo, por su parte, como enfoque filosófico que prioriza las ideas, las visiones, los valores de las cosas que deberían ser, ha sido objeto de diversas críticas a lo largo de la historia, y estas críticas provienen principalmente de corrientes como el materialismo y el empirismo, que cuestionan la validez y la aplicabilidad de los ideales en un mundo concreto y material. Y vamos a ver que el materialismo sostiene que la realidad está compuesta únicamente por materia y que las ideas son producto derivado de procesos físicos y materiales. Y desde esta perspectiva, el idealismo es criticado por sobrevalorar el papel de las ideas y subestimar las condiciones materiales. Entonces, los materialistas argumentan que las ideas por sí solas no pueden cambiar la realidad, si no están respaldadas por condiciones materiales adecuadas. Por ejemplo, un ideal de justicia social no puede realizarse sin cambios concretos en la distribución de recursos económicos. Y algunos materialistas como Carlos Marx han criticado el idealismo por ser una forma de ilusión que distrae de los problemas reales. Entonces, Marx argumenta que las ideas dominantes de una sociedad suelen reflejar los intereses de las clases dominantes en lugar de ser principios universales, y en el contexto de la lucha de clases de Marx critica a los filósofos idealistas por enfocarse en cambiar las ideas en lugar de transformar las condiciones materiales que perpetúan la explotación. Esta es la primera crítica. La segunda crítica es el empiricismo, que es la importancia de la experiencia sensorial. El empiricismo sostiene que el conocimiento proviene principalmente de la experiencia sensorial y la observación del mundo físico, y desde esta perspectiva el idealismo es criticado por basarse en abstracciones y conceptos que no están respaldados por evidencia empírica. Entonces hay una falta de evidencia concreta, donde los empiristas argumentan que las ideas y los ideales no tienen valor si no pueden ser verificados a través de la observación y la experimentación. Por ejemplo, un ideal de bien común puede ser difícil de definir y medir en términos concretos. Entonces el idealismo a menudo es acusado de caer en la especulación filosófica, alejándose de la realidad tangible, y esto puede llevar a soluciones poco prácticas y también irrelevantes para problemas reales. Y en la ciencia, el empirismo ha sido fundamental para el desarrollo de teorías basadas en datos observables, como la teoría de la evolución de Darwin, que contrasta con enfoques realistas que podrían basarse en conceptos abstractos como el diseño inteligente. Otra crítica que se hace es el pragmatismo, la necesidad de resultados prácticos que supuestamente el idealismo no posee. Entonces el pragmatismo, aunque no es necesariamente opuesto al idealismo, critica la tendencia de que el último a priorizar deben ser las ideas concretas. Entonces los pragmáticos argumentan que el valor de una idea debe medirse por su capacidad para producir resultados prácticos y beneficiosos. Entonces los pragmáticos sostienen que los idealistas son inútiles,
Y no solo eso, sino que también no se traducen los ideales en acciones concretas que mejoren la vida de las personas. Un ideal de paz mundial es admitible, pero carece de valor si no se implementan políticas y estrategias para lograrlo. Entonces los pragmáticos tienen esta crítica al idealismo, ¿no? Y el idealismo a menudo es criticado por proponer visiones utópicas que ignoran las complejidades y las limitaciones del mundo real, y esto puede llevar a la frustración o desilusión, como cuando los ideales no se materializan. Y evidentemente esto es algo, como mencioné en las reflexiones sobre metafísica, esto es algo muy profundo de identidad, ¿no? Comprendiendo la metafísica a profundidad, podemos hacer un cambio sumamente importante, pero necesitamos de una metafísica, necesitamos de un guía que nos lleve a ese pensamiento. Bien, en política los movimientos idealistas que prometen cambios radicales a menudo enfrentan situaciones difíciles para implementar sus propuestas en un contexto de intereses contrapuestos y recursos limitados. Y es muy interesante cómo el relativismo, o sea, la diversidad de perspectivas y valores, cuestionan la pretensión del idealismo, ¿no? De establecer principios universales y absolutos. Y desde esta perspectiva los idealistas pueden variar según el contexto cultural, histórico y individual. Hay una falta de universalidad porque los relativistas argumentan que lo que se considera un ideal en una cultura puede ser irrelevante e incluso negativo en otra. El concepto de libertad individual puede ser valorado de manera diferente en sociedades colectivistas, y el idealismo puede llevar a la imposición de valores y principios en contextos donde no solo no son apropiados o aceptados, y esto puede generar conflictos y también resistencias. Entonces las críticas al idealismo nos invitan a reflexionar sobre las limitaciones y a considerar cómo este enfoque puede comprometerse con otras perspectivas, ¿no? Como el realismo y el pragmatismo. Y ahora vamos a dar respuesta y defensas al idealismo frente a las críticas que acabamos de mencionar. Bien, la respuesta al materialismo. Los idealistas reconocen la importancia de las condiciones materiales, sí, pero argumentan que las ideas y los valores son fuerzas poderosas que pueden transformar la realidad material. ¿Y cómo hacen esto? Entonces los idealistas sostienen que muchas de las transformaciones más significativas de la historia han sido impulsadas por ideas y valores, como vimos en la abolición de la esclavitud. Entonces movimientos como derechos civiles y parecidos fueron inspirados por ideales de justicia. Entonces los idealistas no niegan la importancia de lo material, pero argumentan que las ideas pueden influir en cómo se organiza y utiliza la materia. Por ejemplo, las ideas sobre democracia y derechos humanos han llevado a cambios concretos en las estructuras políticas y sociales. Entonces la Revolución Francesa fue impulsada por ideales de libertad, ideales de fraternidad e igualdad, que llevaron a transformaciones materiales significativas en la sociedad y el gobierno. Entonces, esa es la respuesta que tiene el idealismo al materialismo. Y la respuesta que tiene el empiricismo es que los idealistas argumentan que no todo el conocimiento proviene de la experiencia sensorial, y que las ideas y principios abstractos tienen un valor intrínseco y práctico. Los idealistas como Immanuel Kant sostienen que hay formas de conocimiento que no dependen de la experiencia sensorial, como las matemáticas y la ética. Y estas áreas del conocimiento se basan en principios racionales y universales, aunque los ideales no siempre pueden ser verificados empíricamente, sirven como guías importantes para la acción y la toma de decisiones. Por ejemplo, el ideal de justicia guía las leyes y las políticas, incluso si no puede ser medido directamente. Un ejemplo de esto es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que son un conjunto de reglas, ideales, que aunque no puedan ser verificados empíricamente, han tenido un impacto profundo en leyes y políticas globales. La respuesta que tiene al pragmatismo sobre la importancia de los ideales para guiar e inspirar es fundamental, dado que los idealistas
reconocen la importancia de los resultados prácticos, pero también argumentan que los ideales no son necesarios para inspirar y guiar la acción hacia metas significativas. ¿Cómo es esto? Entonces los idealistas sostienen que los ideales proporcionan una motivación, una visión necesaria para emprender acciones transformadoras. Que sin ideales, las soluciones pragmáticas carecen de dirección, carecen de propósito, carecen de fin. Y los idealistas no rechazan el pragmatismo, pero argumentan que los ideales deben ser el punto de partida para la acción. Por ejemplo, el ideal de sostenibilidad ambiental, la guía en las políticas y tecnologías prácticas para combatir el cambio climático. Y un ejemplo de esto es el movimiento por la independencia de la India, liderado por Mahatma Gandhi, que combinó ideales de no violencia y justicia como estrategias pragmáticas de resistencia civil. Otra de las respuestas es al relativismo. Los idealistas argumentan que aunque existan diferentes culturas, historias, con visiones diferentes del mundo, hay principios y valores universales que trascienden todas estas diferencias. Entonces los idealistas sostienen que algunos ideales, como la dignidad humana, la justicia, la libertad, son universales y aplicables en todos los contextos. Y estos ideales pueden ser adoptados a diferentes culturas sin perder su esencia. Entonces los idealistas promueven el diálogo intercultural como una forma de encontrar puntos de vista en común y construir consensos sobre los valores universales. Y este enfoque reconoce la diversidad sin recurrir a la búsqueda de principios compartidos. La creación de las Naciones Unidas y la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos son ejemplos de cómo los ideales universales pueden ser aceptados y promovidos a nivel global, a pesar de las diferencias culturales. Entonces las respuestas del idealismo a sus críticas demuestran que este enfoque no es simplemente utópico o abstracto, sino que ofrece una base sólida para inspirar y guiar la acción hacia metas significativas. Al reconocer la importancia de las ideas y los valores, el idealismo complementa enfoques más pragmáticos y inmateriales, proporcionando una visión transformadora que puede llevar a cambios profundos y duraderos. Bien, llegamos al final de este episodio. Gracias por escucharnos y nos vemos el día de mañana con la reflexión y el resumen sobre el realismo, tanto el idealismo. Nos vemos el día de mañana.